Representaciones mentales. Quizás uno de los temas centrales de la psicología cognitiva desde sus comienzos. De hecho, la idea misma sitúa a esta perspectiva en el núcleo de la visión cognitiva. ¿Por qué? Porque no tomamos contacto directo con nuestra realidad sensible, ni tampoco, digo externa, ¿no? Ni tampoco con nuestra realidad interna. En realidad, yo no estoy mirando esta pantalla, sino que estoy mirando la representación que de esta pantalla tengo. Esto es, cuando observo esta pantalla, en realidad alcanzo a ver lo que mi registro óptico me permite capturar. Ondas por encima y por debajo me son ajenas porque la restricción de mi propio sistema perceptivo no me permite verlo. En la habitación que me encuentro están circulando innumerable cantidad de ondas para las cuales no tengo receptores. Con esas longitudes de onda, en realidad, en ese marco, capturo y hago una abstracción de aquellos aspectos que me parecen esenciales y constituyo algún modelo que guarda algún tipo de relación de analogía estructural o funcional entre el objeto que es la realidad y el modelo mental que de ella me hago, es decir, la representación mental. Cuando interactúo con una persona, en realidad no interactúo con una persona, interactúo con la representación que tengo de esa persona. Un conjunto de abstracciones que involucran aspectos físicos, pero también aspectos psicológicos, emocionales y comportamentales. Más aún, cuando interactúo con una emoción, cuando me siento ansioso o deprimido, etc. Sin duda está la percepción modal que uno siente en el estómago o en las contracturas, pero en realidad trato con la representación de la depresión, con la representación que tengo de la angustia, con la representación que me hago de la ansiedad que tengo. Es tan importante esto que no tomo contacto directo con la cosa, sino con la representación de la cosa construida a partir de la coordinación y construcción de percepciones que tengo bastante restringidas, por otra parte, de esa cosa, que justamente es el núcleo nodal, central de la actividad psicológica. Si hay algo sobre el que podemos operar y sobre lo que podemos hacer alguna actividad que permita el alivio, es trabajando sobre las representaciones. La representación del dolor hace que haya semejante variabilidad para la aplicación del mismo estímulo en organismos tan diversos. Permanentemente trabajamos con representaciones, tanto referidas a objetos externos, o a personas, objetos o cosas, a entes, digamos, genéricamente, como a emociones, sentimientos, información propioceptiva. Todo está, digamos, es alimento y constituye representaciones que son las mediadoras con las cuales tomo contacto con la realidad. Para que haya un estímulo, tiene que existir un marco receptor que haga que ese estímulo sea tal, que haga que ese estímulo tenga un significado para este organismo. Por eso, desde el principio, el estudio de las representaciones mentales
la forma en que se organizan, la forma en que se almacenan, la forma en que se procesan, fue un hecho central de la psicología cognitiva. Y lo que vamos a ver ahora, desgranado en varios segmentos por un problema de dificultad para manejar la conectividad en estos momentos, así que va a ir en pequeños segmentos. Lo que vamos a ver ahora, les decía, es las posiciones que las diferentes corrientes psicológicas han tomado frente al tema de las representaciones mentales. Así, tenemos en principio dos grandes posturas. Aquellos que admiten su existencia, es decir, que como lo estoy afirmando, yo lo admito, lo creo fervorosamente. También existen corrientes teóricas que no admiten su existencia. Entre los más destacados podríamos pensar en el conductismo radical y en algunas formas del neoconductismo, y también en algunas formas del ecologismo gibsoniano. Son formas que uno podría denominar reduccionistas, que intentan dar una explicación bien anclada exclusivamente en la conducta sin representaciones o exclusivamente en comportamientos fisiológicos sin representaciones. Ahora bien, entre los que sí admiten la existencia de representaciones mentales, se presenta otra división que creo que no es menor para comprender mejor la organización de las corrientes, tener una mejor organización mental de cuáles son las posiciones teóricas. Están aquellos que buscan verificación empírica y están a los que no le interesa la verificación empírica. Entre los que buscan verificación empírica están los dos modelos más conocidos y corrientes y actuales de la psicología, como son los modelos simbólicos del paradigma de procesamiento de la información y los modelos subsimbólicos o distribuidos propios del paradigma del procesamiento distribuido y en paralelo. Entre los que no le interesa la verificación, fundamentalmente está la inteligencia artificial. Las personas que trabajan con inteligencia artificial, si bien utilizan herramientas que pueden a todas luces parecer conductas inteligentes, y de hecho lo son, no tienen interés particular en modelar el funcionamiento de la mente humana o de la mente de algún organismo, si incluimos dentro de la psicología comparada, que también trabaja dentro de toda la escala zoológica. A una persona de inteligencia artificial le funciona, que le resulta deseable que un conjunto de dispositivos tome decisiones inteligentes, por ejemplo, para abrir una compuerta en caso de peligro en una represa hidroeléctrica, y diseñar un sistema que funciona eficazmente tomando señales a partir de sensores y haciendo cálculos y tomando decisiones. No necesariamente es como funciona la cabeza, sin embargo sí es un desarrollo sin duda inteligente y que sustituye quizás al operario humano, en parte, en algunas tareas de toma de decisión. Ahora bien, cuando nos posicionamos en la creencia de que existen representaciones mentales, hay algunos supuestos que debemos considerar, que debemos tener presentes. La primera, voy a empezar por la segunda. La primera es que la representación mental la estamos utilizando en lugar de un referente. En lugar de estar operando directamente sobre la cosa, como les decía al principio, operamos sobre la representación mental de la cosa. Es más, la magnitud de esta representación puede ser de semejante envergadura
que inclusive dentro de la psicología social existe lo que denominamos representación social. De hecho, hoy podríamos decir o preguntarnos, ¿cuál es la representación que nosotros, algún segmento social, tenemos de este fenómeno del coronavirus? Bien, se entiende entonces, la representación se utiliza en lugar de un referente. Claro, para ello debe preservar la estructura informacional abstracta del mundo al que se refiere. Esto quiere decir que como es un sistema formal, no es heredero de la modalidad de procesamiento, es decir, no es heredero de la vía sensitiva por la cual se perciba el mundo, sino que se abstrae, se coordina y se constituye en una configuración amodal, es decir, que ya no depende de la modalidad, pero que preserva la esencia de la estructura informacional del objeto al que se refiere. Este último punto, que aquí está puesto primero, es quizás el más difícil de transmitir y comprender. La información, toda la información de la representación, está contenida en el estado del sistema. Es decir, que la organización misma, las relaciones entre sus partes, los pesos relativos con los que se conectan cada una de los componentes de esta estructura, son las que proveen de la información que constituye la representación a la que alude, como referente luego. La información, la totalidad de la información abstraída está contenida en el estado mismo del sistema. Si se modifica el estado del sistema, se modifica la información. Las corrientes han tenido numerosas discusiones, las corrientes, por supuesto, que adscriben a la existencia de las representaciones mentales, a propósito de cuál será el formato en el cual estas representaciones mentales se inscriben en la mente. Y allí encontramos dos grandes grupos. Los que sostienen que las representaciones tienen una estructura de unidad de análisis simbólico. Si quieren, ya pueden ir pensando aquí en PPI, en todo lo que es el modelo de procesamiento de la información, más conocido por ustedes por algunas asignaturas anteriores. Y en el otro brazo, las representaciones mentales distribuidas o el paradigma de procesamiento el paradigma de procesamiento distribuido. Dentro de las representaciones simbólicas hay algunos sectores que han hecho especial hincapié en las características analógicas de esas representaciones, mientras que otras corrientes insistieron fundamentalmente en la estructura proposicional. Recuerden que las proposiciones son oraciones que tienen sentido de verdad, es decir, digo de A a B y esto que digo puede ser cierto o puede ser falsado. Entre los que han trabajado en propuestas analógicas hay como dos grandes corrientes, los que han trabajado con la idea de imágenes mentales y los que han trabajado más en la configuración de modelos mentales. Lo importante es que en ambos casos el tipo de relaciones que se establece entre la representación y el referente son relaciones de tipo analógicas. Los autores que entienden que el formato más bien es de tipo proposicional, aquí vamos a revisar 5, son quizás más conocidos por ustedes. El más conocido de todos es el más amplio, el de esquemas y marcos, en donde entre otros allí podríamos incluir a Piaget. Luego hay redes proposicionales, teorías de rasgos semánticos, teoría de redes de dependencia conceptual y la teoría de redes semánticas. Ahora haremos luego un breve repaso por cada una de ellas. Sin embargo, paremos primero en la parte derecha del dibujo, que era donde estaban los modelos simbólicos o de el procesamiento distribuido y en paralelo. PDP
O también ustedes pueden pensar cuando ven estos nombres en redes neuronales. ¿Cuáles son los supuestos de estos modelos? Bueno, uno de los supuestos es que existe más de un procesador. Que estos procesadores, a la sazón, cada uno de esos procesadores son las neuronas de una red neuronal. Y todas ellas funcionan en paralelo, es decir, todas al mismo tiempo. Y a su vez, cada una de ellas se activa por patrones de activación subsimbólica. Aquí nos vamos a detener un segundito. La unidad simbólica es la mínima unidad con significado, sea esta una palabra o sea una imagen. Ahora imaginemos que lo que se está diseñando es un modelo para tratar de comprender cómo reconocemos rostros. Los rostros están constituidos por diferentes curvaturas, o sea, uno aprecia visualmente que hay diferentes curvaturas, diferentes relieves, diferentes opacidades, diferentes prominencias, y en sí mismo cada una de estas curvas o subcurvas y matices de color y de relieve son los entes subsimbólicos que permiten activar o no activar una neurona que está diseñada para encenderse cuando aparece un monto de información pertinente sobre eso que es capaz de procesar, y solo por eso. Luego vamos a ver un ejemplo un poquitito más detenidamente cuando lleguemos a un desagregado de este slide. Otra idea central es que en los modelos distribuidos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, el almacén o la memoria, el lugar donde están las cosas, donde se guardan las cosas, está integrado a su vez por el proceso. Es decir, que cómo está la memoria es un problema de cómo están distribuidos los pesos de conexión entre los diferentes nodos. Y en este momento del proceso, la memoria está de esta manera, y dentro de 5 minutos, cuando el proceso, a partir de su funcionamiento y de haber sido activado por diferentes tipos de señales, tiene otra distribución de pesos, esa es la memoria. Es decir, que memoria, almacén y proceso son, en este caso, la misma cosa. El modelo sobre el que se asientan es la metáfora cerebral del funcionamiento de las neuronas cerebrales. Aquí tenemos un ejemplo canónico de una red neuronal. Imaginemos que esta red está intentando leer lenguaje natural, particularmente supongamos que está queriendo leer el título que está en la página que dice modelos subsimbólicos. Bueno, esto se mira de izquierda a derecha, donde dice feature quiere decir rasgo, y conceptos es la salida, la entrada, hidden layers son capas ocultas, y outputs, bueno, son las salidas que van a ser palabras, cosas por el estilo. Ahora, centrémonos nada más que en una letra, por favor, así simplificamos. Si pensamos que esta M tiene un palito vertical flaco, un palito vertical grueso, un palito de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y un palito de izquierda a derecha y de abajo a arriba, y unos más gorditos y otros más flaquitos, y nada más en esta M, podemos suponer que estas 4 neuronas que aparecen a la izquierda tiene cada una de ellas capacidad de procesamiento para palito vertical, oblicua gorda, palito gordo, etcétera, etcétera. Es decir, que frente a cierta magnitud de feature del rasgo, esta neurona dispara y se conecta con la capa siguiente. Aquí tienen simuladas 2 capas ocultas. Es decir, dado un cierto monto de activación, la neurona dispara o no dispara. Y bueno, en este caso, si estas 4 neuronas fuesen capaces de reconocer
estas 4 subsímbolos, porque fíjense que no es el símbolo, M sería el símbolo, lo otro son rayitas o subsímbolos que constituyen la M. Si estos subsímbolos son capaces de activar cada uno de estos grupos neuronales, bueno, se producirá un disparo hacia adentro con una actividad luego seguramente de integración, de modo tal que a la salida, donde dice output, allí se habrá integrado, por ejemplo, la palabra M o la letra M dentro de la palabra modelos. Y finalmente, si a los últimos nodos, a la última capa, se le adosa un sintetizador de voz, probablemente podemos escuchar algo así como un robotito que dice modelos y produce la salida, es decir, este autómata logró leer la palabra que estaba escrita en el modelo inicial. Se entiende, espero que se entienda razonablemente cómo funcionan las cosas acá. Los modelos simbólicos, en cambio, a diferencia de los subsimbólicos, primero que nos van a resultar muchísimo más familiares, sobre todo si pensamos que están basados en la metáfora computacional, que es además de las computadoras con las que nosotros habitualmente tenemos contacto diario. Nuestras computadoras tienen un madre y tienen un procesador, y más de una vez habrán tenido que ir a comprar o cambiarlo o arreglarlo porque o le han dicho, bueno, es que este procesador es muy lento, etc. Ya hay un procesador que funciona normalmente muy rápido. La velocidad de un procesador se mide en la cantidad de ciclos requeridos para procesar una unidad básica, por ejemplo una suma. Son extraordinariamente rápidos, tan rápidos que a veces nos da la sensación que está haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero en realidad no es así. Está cumpliendo una función, cuando aparece una interrupción de entrada-salida le pasa el control a otro proceso, cuando aparece otra interrupción le pasa el control a otro proceso, retoma el primero, y a nosotros nos da la sensación de que está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero esto no es así. El funcionamiento es en un solo procesador, en un con su cuello de botella, y su funcionamiento es serial, es una cosa atrás de la otra. A su vez, estos modelos están gobernados por reglas, generalmente son algoritmos a los cuales denominamos programas, para el caso, y ciertos programas están incluidos, digamos, como desde afuera, como un software desarrollado por el usuario o por un programador, y muchas de estas reglas están incluidas directamente en el hardware. Para el caso nuestro es exactamente lo mismo. Los modelos simbólicos suponen, por ejemplo, para la actividad perceptiva, una serie de reglas que permiten diferenciar lo distal de lo proximal, que pertenece al sistema perceptivo y que nos viene dado desde el nacimiento. Nadie nos enseña a entender que ese señor que vemos más grandote adelante o que esta manzana es más grandota que este señor al que está a 10 metros de distancia. Simplemente esta manzana la veo más grandota porque está más acá. Y eso no lo aprendemos, simplemente tenemos un dispositivo con capacidad de procesamiento para poder hacer estos cálculos sin tener que recurrir a software externo. Claro, otra cosa, el almacén y el procesador son diferentes, esto lo sabemos. Se nos puede romper el procesador, pero no necesariamente el disco duro, o puede pasar exactamente lo contrario. Se rompió la memoria RAM, no tenemos suficiente memoria RAM, o se nos rompió el disco duro y bueno, tenemos problemas y eso no quiere decir que el procesador no esté funcionando. Finalmente, los modelos simbólicos son puramente formales y recuerden que cuando aparece la palabra formal acá, quiere decir que no dependen del contenido y que no dependen fundamentalmente de la modalidad. Se llama modalidad a la vía de entrada perceptiva. No importa si la información entró por vía perceptiva visual, auditiva o táctil, finalmente se constituye una representación amodal que es a la que apelamos para dar cuenta del referente externo. Dentro de las representaciones simbólicas, a su vez, vimos un poquito más arriba que hay como dos grandes grupos. Los que sostienen que son básicamente analógicas, esto es,
los que sostienen que la presencia y tratamiento de la imagen es fundamental para poder constituir una representación, por lo tanto son figurativas, son continuas en el sentido de que son covariantes punto a punto entre el referente y la representación, como si fuese una comunicación analógica de los teléfonos analógicos tradicionales, así como viaja la señal y que en todo caso nuestro módem, el módem de nuestra computadora, lo convierte luego en señal digital. Y a su vez son difusas, no tienen el mismo nivel de definición que las analógicas y por supuesto están ligadas a la modalidad perceptiva, sea visual, auditiva, táctil y demás. Entonces hay representaciones simbólicas analógicas, estas normalmente están asociadas a la modalidad perceptiva. La otra corriente sostiene que en realidad la estructura organizacional está dada a través de las proposiciones. Estas son abstractas y lo que hacen es relacionar en conceptos entre sí. ¿Poseen cierto valor de verdad? No. Poseen valor de verdad. De ellas se puede decir que son falsas o que son verdaderas. Poseen valor formal, esto es, abstraen esas propiedades y constituyen representaciones amodales. Y, bueno, como dice el último renglón, son neutras a la modalidad. Dentro de las representaciones analógicas, es fácil pensar que se constituyen a partir de imágenes, es cuando uno le plantean un problema, por ejemplo la solución de un laberinto, la búsqueda de Pokémones, básicamente requiere la movilización de representaciones analógicas. Un arquitecto utiliza muchísimas representaciones analógicas. Hoy en día se sabe que tanto las representaciones analógicas como las representaciones proposicionales coexisten en diferentes niveles de procesamiento. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que tenemos, hay algunos ejemplos de Shepard y Metzler, que trabajan sobre rotaciones analógicas y continuas, como puede ser el juego del Tetris, o problemas y experimentos que se han hecho a propósito del tamaño relativo entre un elefante, un conejo y una mosca. Cuando uno le pregunta a una persona qué es más grande y solo los muestra de a dos, el conejo aparece extraordinariamente grande al lado de una mosca, pero aparece como extraordinariamente pequeño al lado de un elefante. ¿Por qué? Porque está ligado al campo perceptivo y está ligado a la modalidad. Acá, para completar la actividad del día de hoy, y luego continuamos con la parte 2 de representaciones mentales, los quiero invitar a entrar al laboratorio que tenemos en la asignatura, que también compartimos con teorías del aprendizaje, que se llama LabSI. Pueden entrar, ahí está http labsi mdp eduar, está alojado acá en la universidad, y entren al ejercicio de rotación mental dentro del globito de conocimientos y representaciones mentales. Van a tener oportunidad de llevar adelante este experimento que en los años 70 Shepard y Metzler presentaron con un descubrimiento muy extraordinariamente robusto. ¿Qué hicieron? Presentaron pares de figuras, generalmente de tipo, siempre de tipo tridimensionales, como un Tetris tridimensional, y que tenían diferentes grados de rotación en diferentes sentidos. Y se le pide a los participantes que indiquen si ambas figuras eran idénticas. En algunos casos efectivamente eran idénticas y lo que sucede es simplemente que estaban rotadas en el espacio, y en otros casos no eran la misma figura. Es lo mismo que van a poder hacer ustedes ahora en el laboratorio. Los resultados mostraron que el tiempo necesario para responder era directamente proporcional a la cantidad de rotación.
Es decir, que cuando una persona toma una decisión a propósito de una condición como esta, si estas dos figuras son iguales, debe hacer un ejercicio mental de rotación. Y cuanto más rotada se encuentra la figura, más tiempo nos demanda. Por lo tanto, las curvas muestran una correlación perfecta entre estas dos cuestiones. En los últimos años, de la mano de la neurociencia cognitiva, además se ha descubierto que la rotación mental no solo incrementa el tiempo de respuesta, sino que además provoca un cambio o una modulación de los potenciales cerebrales evocados. Se ha observado que, por ejemplo, a unos 400 milisegundos después de que aparezca el objeto, aparece una onda negativa en las regiones parietales, similar a la N400 de detección de incongruencia semántica. Esta onda, que se llama negatividad relacionada con la retracción, presenta un voltaje negativo, es un pico para abajo, que se incrementa en la medida en que se incrementa el ángulo de rotación, por lo que se ha considerado un fuerte indicador neurofisiológico de la cantidad de rotación mental que se necesita para colocar el objeto en la posición inicial para poder compararlo con el otro. Los invito entonces ahora a que hagan esta actividad práctica y luego vamos a continuar. Antes quisiera señalar, esto es un señalamiento, simplemente una anécdota. Aquí encontramos una linda formulación de triangulación metodológica. Acá vemos cómo la robustez de un paradigma experimental, el que llevaron adelante en los años 70 Shepard y Metzler, ahora abreva también en evidencia neuropsicológica que confirma que efectivamente lo que se ha visto a través de los experimentos se desenvuelve razonablemente a partir del estudio del funcionamiento cerebral. Acá tenemos una congruencia deseable, que es lo que nos invita a pensar que esta construcción es razonablemente cierta. Gracias.